Jesús, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos, que sea la presencia del Señor, la guianza de cada uno de nosotros, porque en el nombre de Jesús declaramos que su presencia ya está con nosotros. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria. Tenemos un tema muy hermoso. Un tema en donde todos tenemos que meditar. Pero antes de todo, ¿sí apagaron sus celulares? Vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos un tema muy hermoso, nacidos de agua y del Espíritu. Texto bíblico, Juan 3, 5 y 6. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor. La palabra de Dios es muy hermosa y nos está llevando al conocimiento de poder entender si hemos nacido de nuevo. Amén. La palabra de Dios nos enseña lo importante que es nacer de nuevo en el Señor. Y lo equivocados que se encuentran muchos en el pueblo del Señor, creyendo que realmente han nacido de nuevo sin haberlo hecho o sentido en sus vidas. Amén. Es por esa razón que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras para que el entendimiento sea el que nos guíe para reconocer si realmente estamos siendo transformados por el poder de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y es por ello que en la iglesia de Cristo hay muchos convencidos en cuanto a Dios y su palabra, pero no convertidos a vivir la vida nueva. Cuando alguien está convencido que está viviendo una nueva vida o que es una nueva criatura, no solo él lo va a sentir, lo va a notar. Los que están a su alrededor van a entender que esa persona ya no es la misma. Que hay una nueva criatura que ha nacido y que ha dado inicio a una vida cristiana. Amén. Pero es necesario que entendamos la manera de llegar a convertirnos en verdaderos o en verdaderas nuevas criaturas en el Señor. Amén. Y este comienzo se presenta únicamente bajo la obra y dirección del Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios sin el mover del Espíritu Santo no nos lleva a la luz y revelación que la palabra del Señor quiere expresar en nosotros. Amén. Porque nosotros sin la guianza del Espíritu Santo no podemos entender qué quiere Dios de nosotros o qué quiere que hagamos. Amén. Y es por eso que muchos esperan que alguno les diga algo y dicen: Dios me habló. Dios no habla de esa manera. Aleluya. Es el momento de que nosotros entendamos que Dios nos habló desde siglos atrás. Amén. Lamentablemente el hombre no ha podido comprender cuando Dios nos habla. Amén. Esperamos que llegue el falso o el profeta y nos diga algo y decimos: nos habló Dios. Es por eso que hay mucha confusión en el pueblo de Dios.
Amén. En el libro de Génesis 1, 2 y 3 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Gloria a Dios. El que se movía sobre las aguas, se movía el Espíritu de Dios. Amén. Lo acaban de cantar en una alabanza muy hermosa, en una adoración muy hermosa, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero antes de manifestarse la luz, el que se movía o el que se manifestaba de parte de Dios era su Santo Espíritu en el mover de las aguas, Gloria. las cuales sabemos que representan la palabra de Dios. Ahora hay una palabra viva, pero si no hay espiritualidad no la puede recibir el cristiano. Lee la Biblia, le hablan bonito, pero esa palabra no la puede entender o digerir por falta de espiritualidad. Porque hace falta el ¿qué? El mover del Espíritu Santo en el corazón del Hijo de Dios. Muchas veces nosotros nos conformamos con ir a la iglesia y alabamos al Señor, nos gozamos, pero está haciendo falta algo. No puede moverse el Espíritu si esas aguas no tienen la capacidad de que se manifieste o se mueva el Espíritu de Dios. Por eso se puede llegar a afirmar que el agua de la palabra no basta solamente si el Espíritu de Dios no se mueve sobre esas aguas para revelarnos la luz de su palabra. Esa palabra es luz, es vida para los hombres. Sí, amén. Pero esa vida necesita algo que la guíe. ¿Qué dice la Biblia que es la palabra de Dios? Es la vida de los hombres. Pero necesita el Espíritu de Dios para que el Espíritu nos forme a nosotros. La formación de un cristiano no solo es el conocimiento de la palabra, sino saber dirigirlos en este mundo como verdaderos hijos de Dios. Amén. Es aquí donde cobra importancia el nacer del agua y del Espíritu, pues de no ser así, no se puede llegar realmente al reino de los cielos. Sí, amén. Porque no hay ni el agua ni el mover del Espíritu. Esta revelación se la declaró el Señor Jesucristo a Nicodemo, quien era un destacado religioso y conocedor de la palabra de Dios, ya que era maestro y fariseo. En el momento que él se la declaró, el maestro no pudo entenderle. Aquel maestro de la ley vivía en la carne. No había un mover del Espíritu Santo que le diera el conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Aquel hombre estaba cerca de encontrar su salvación, pero no tenía el mover del Espíritu Santo para que le revelara la verdad.
Y eso es lo que se está viviendo en día. Hablan de Dios, pregonan el Evangelio, pero sin espiritualidad, sin el conocimiento de una verdad bíblica. No es lo mismo vivir muchos años como cristiano a vivir en el conocimiento de su palabra. El conocer de Dios nos va a transformar. Vamos a ser nuevas criaturas. Yo he visto nuevas criaturas que tienen meses, un año de convertirse y de verdad ha habido cambio en ellos. Y veo almas con muchos años y la verdad no está en ellos. Es por eso que es el momento de meditar el por qué no hemos nacido de nuevo. Amén. Al igual que Nicodemo, muchos religiosos hay en el pueblo de Cristo que tienen conocimiento de la palabra y no han nacido de nuevo. Amén. En el Espíritu. Amén. Pues todavía están viviendo según la carne y no según el Espíritu. Sí, amén. ¿Por qué no pueden vivir según el Espíritu? Porque estarán las aguas, pero lo que hace falta que se mueve no se mueve, está estancado. Por falta de conocimiento, de obediencia, de amor a Dios, de amor al prójimo. Gloria a Dios. Hace falta el conocimiento para poder heredar el reino de los cielos. Sí, Amén. El libro de Romanos 8, 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora quiero que entendamos cuántos no hemos leído este texto bíblico. Conocemos la palabra de Dios, la declaramos con nuestra boca, pero hace falta algo en todo eso. Porque dice que ya el cristiano, más vosotros, dice, ya no vivís según la carne. Amén. Porque el pueblo de Dios debe de adquirir el conocimiento de la palabra, pero si lo adquiere sin el mover del Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Amén. Y ese es el problemita, que hay una congregación o religiones viviendo todavía en la carne, o según la carne. Amén. Y no según el Espíritu, lo cual debe de ser lo normal en la casa de Dios, que todos vivamos en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Dijo Pablo, dale muerte a la carne. Ahora nosotros, si somos verdaderos hijos de Dios, esa es nuestra lucha y batalla de todos los días, darle muerte a la carne. Sí. Amén. A causa del pecado, o sea, darle muerte a la carne es no pecar, vivir alejado del pecado, aborreciendo el pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Recibió a Cristo en su corazón, ha tomado vida en Cristo Jesús. Amén. Es eso lo hermoso de entender qué es el Espíritu de Dios o cómo obra en la vida de todo cristiano. Amén. En 1 Corintios 2, 4 y 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Ahora, el predicador tiene algo
que entender en todo esto. La predicación no puede desarrollarse en una mente humana o carnal, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿De qué serviría que digan mi pastor es una eminencia, es sabio en todo aspecto, si no tiene el Espíritu de Dios? Amén. Sino en el poder de Dios, que es por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa predicación, cuando viene de Dios, es 100% bíblica, va a hacer efecto en la vida del ser humano. Alguien tiene que recibir esta palabra y cambiar para ser nueva criatura. Aleluya. Pero si esto es en la carne, igualmente vivir un cuerpo llamado de Cristo, viviendo en la carne. Esto inquieta el saber qué tanto se está moviendo el Espíritu Santo en las aguas de la palabra, en el diario vivir de nuestra vida. Gloria al Señor. Si no tiene inquietud de esta palabra, difícilmente podrá cambiar. Porque si ahora está entendiendo que está haciendo falta algo, el por qué estamos viviendo como vivimos, piense que hace falta el mover del Espíritu Santo en nuestros corazones, Amén. Amén. en nuestras vidas. En el diario vivir nosotros enfrentamos cosas agradables como desagradables. Y a todas tenemos que darle la bienvenida, unas para edificación y otras para destrucción. Simplemente lo que es para destrucción lo desecha en el nombre de Jesús. Los que es para edificación, recíbanlo en su corazón. Sí, amén. Amén. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ya que no vivimos bajo las obras de la carne, manifestando todo lo contrario a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora usted ya no puede vivir obrando en la carne o como carnal, sino en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Nos urge convencernos en qué tipo de nacimiento espiritual estamos creciendo, si en el de la carne o en el del Espíritu Santo de Dios, ya que se puede estar creciendo para condenación y no para la salvación de su alma. Amén. Porque no lo duden, que en la congregación van muchos en que oigan la palabra de edificación, ellos solo se edifican en su maldad. Y no es porque no oigan la palabra de vida, sino porque no pueden recibirla en su corazón y viven como quieren vivir. Nos urge convencernos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo para poder heredar el reino de los cielos. Amén. Algunos no comprenden que no es simplemente tener el agua de la palabra de Dios en nuestras vidas, sino que hace falta el poder del Espíritu de Dios. Es necesario el mover del Espíritu Santo en nosotros para que traiga convicción de pecado y un verdadero espíritu de arrepentimiento. Amén. Cuando usted entiende que es un verdadero pecador, cuando entiende que hay que hacer algo para deshacernos del pecado, tiene que llegar el momento de arrepentimiento. Amén. Porque muchos, aunque vivamos en pecado, nos creemos bien santos. Tiene que convencerse que hay algo en nosotros que no está obrando bien. Amén. En el libro de Juan 16, 7 y 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros.
mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ponga atención lo que está leyendo para que entienda por qué es que nosotros debemos de tener un convencimiento en nosotros mismos. Os conviene que yo me vaya, dice. ¿Qué es lo que enviaría el Señor al irse Él con el Padre? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio y de justicia. O sea, el juicio de Dios es justo. Amén. Dándonos a conocer la palabra que el pecado es lo que nos va a llevar a ese juicio y a la condenación. Amén. Amén. Pero el santo, por la fe en Jesucristo, vivirá. Amén. Es pues tan importante nacer de la palabra y del Espíritu, es crecer bajo este nuevo nacimiento, ya que el crecer habla de madurez, apartados de las obras de la carne y de todo el mundo pecador. Amén. Amén. Separados para Dios. El Hijo de Dios en su camino encontrará de todo, pero la fe en Jesucristo es la que le va a convencer y llevarlo a creer que solamente en Jesucristo encontraremos la salvación de nuestras Sí, amén. almas. Sí, amén. Amén. La salvación del alma del ser humano no se encuentra por buenas personas, por guapos, por nacionalidad, por lo que sea. La salvación de nuestras almas solo la encontramos cuando tenemos la capacidad de arrepentirlo de corazón. Amén. Amén. Cuando hay arrepentimiento, cuando hemos podido rasgar nuestro corazón y desechar la inmundicia que mora en el hombre. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que el corazón del hombre es tan malo, tan perverso y mentiroso? Amén. ¿Por qué creerle a su corazón? En la carne. Pero si el corazón está bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces podrá entender lo que Dios quiere que haga en esta vida. Amén. Amén. Tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que dio de su Santo Espíritu Amén. para guiarnos, para bendecirlos, para libertarlos. ¿Cuál es lo difícil para el hombre entonces? Lo más difícil para el ser humano es darle muerte a la carne. Gloria. Todos vivimos viendo con estos ojos naturales lo que queremos ver. Todo lo natural lo vemos y lo vemos hermoso, más si es pecado, cuando no hay sujeción al Espíritu, esa es la mirada del hombre. Amén. Pero ahora en Cristo tenemos que enseñarlos a ver en lo espiritual. Y mirar en lo espiritual no es de todos, aunque nos llamemos cristianos. Amén. Amén. Es de muy pocos. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos, dice su palabra. ¿El por qué razón? Por lo mismo, porque no pudimos sujetar la carne a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Amén. En primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que si hemos nacido de Dios no podemos pecar.
porque es nacido de Dios. Cuando dice porque es nacido de Dios, se está recordando lo que leyó en el libro de San Juan 3, ¿verdad? Amén. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo mismo dice ahora en esta lectura. Porque el que es nacido, porque es nacido de Dios, o porque ha nacido en una vida espiritual. El nacer de nuevo es lo que nos transforma para caminar con Cristo. Gloria. Amén. Aquellos que expresan las obras de la carne por los pecados, la simiente de Dios dejará de estar en ellos, ya que cambiarán de simiente y otro será el Padre. Todo pecador sabe que cambió de simiente y que Dios ya no es el Padre, Amén. sino que el diablo es su padre ahora, Amén. porque ha cambiado de simiente. Porque el que es nacido del Espíritu es espiritual. Tenemos palabra de Dios para poder sujetarlos a vivir santos. Amén. Tenemos promesas de Dios para poder edificarlos sanamente, amándolos los unos a los otros, sintiendo que hay algo que se mueve en nuestra vida. Amén. Amén. Porque si no ha sentido que hay algo más en su corazón, sigue siendo el mismo pecador. Sí, amén. Pero si ve que hay un cambio, que está luchando por encontrar su salvación, es porque ha nacido de nuevo. Amén. Amén. También en primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Ahora bien, cuando nosotros leemos estas escrituras, ¿no puede entender si de verdad ha nacido de nuevo? Muchas veces, en vez de obedecer, nos apresuramos a tomar un texto bíblico que lo anota y nunca lo lee, o si lo lee no lo entiende y no practica la obediencia de Dios. Debe de tener el conocimiento que esa palabra que lleva o que anotó o la leyó debe de cambiar su vida. No solo es leerla o solo anotarla, simplemente debe de practicar una vida santa, una vida plena en el amor de Dios. Amén. Aleluya. El guiarnos por medio del Espíritu Santo nos va a llevar a comprender cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuántos hemos entendido que Dios nos ama? Amén. Amén. Que por el amor de Dios estamos en este lugar. Si hemos comprendido que Dios es el que nos ha traído a este lugar, practiquemos la justicia de Dios, el amor de Dios. Amén. No es suficiente hacer una sencilla oración de fe para alcanzar el reino de los cielos. Amén. Si el Espíritu Santo no está presente para otorgar el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Eso quiero que se les grabe en su mente. Aleluya. La confesión que hizo con su boca, si no descendió a lo más profundo de su corazón para destruir el pecado y la maldad, seguirá siendo pecador. Amén. Porque lo que va a otorgar el milagro del nuevo nacimiento es el Espíritu que va a entrar a su corazón y destruir el pecado y la maldad. Amén. Es por eso que el cristiano debe de tener un momento, no solo de oración, sino de meditación. Y no solo de meditación, también de lectura bíblica. Y no solo lectura bíblica,
sino que esa lectura sea amando a Dios con todo su corazón. Porque esto no es un periódico ni revista. Esta es palabra viva que va a leer y por eso va a transformar. No se transforman los corazones porque la leemos como cualquier hoja simple de historias. Esto no es historia, esta es palabra viva de Dios. Amén. Es por eso que muchos siguen sin nacer de nuevo, porque esto no es una historia bonita para que vivamos alegres o caminemos creyendo que hay un Dios. No, esto es amar a Dios. Esto es amar al prójimo. Esto es sentir que alguien está tratando de destruir las obras de la carne. Amén. Hoy, en este lugar hay un fluir del Espíritu Santo. Amén, amén. Quiere que todos tengamos ese temor reverente, el control de nuestras vidas, para que podamos crecer en el poder de Dios y poder encontrar lo que todos buscamos. Si usted no permite que el Espíritu de Dios tome control de su vida, es difícil, porque nosotros como humanos no llegaremos a ningún lugar con la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Permítale que Dios transforme su vida. Escuche la voz de Dios. El Señor dijo que sus ovejas son las que escuchan la voz de Él. Amén. Si este es un rebaño, no puede ser que Dios tenga puras ovejas sordas o enfermas. Las ovejas de Dios son sanas, libres, robustas en el amor. Ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el nivel del Espíritu Santo en esta congregación. Que todos seamos libres de toda cautividad. Que todos podamos oír que Dios nos llama y exhorta a vivir santos, a hacer el bien. Tenemos, hermanos, el amor de Dios, así tendremos el amor del prójimo. Amén. Hay algo, y un día se lo dije, si no entienden el amor de Dios, mucho menos entenderán que yo les amo o que su hermano les ama. Amén. Amén. Pero si entendemos y recibimos el amor de Dios, entenderemos que hay alguien en la congregación que nos ama. Amén. No crean que es tan fácil para un cuerpo carnal decirle a alguien te amo. Le es difícil, pero sabe que en el Espíritu es hermoso y es fácil enseñarlos a amar al prójimo. Porque cuando nosotros amamos en el Espíritu no miramos físico, raza, ni color, ni credo. Vemos al Cristo que recibieron en su corazón. Si eso es lo que usted está viendo, entonces encontrará lo que ha venido a buscar, la salvación de su alma en el nombre de Jesús. Pónganse de pie que vamos a orar, créanle al Señor que Él es grande y poderoso. Señor Jesús, en esta hora, ante tu presencia estamos, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de Dios transforme nuestras vidas, que tu preciosa sangre nos cubra, que el poder de Dios se mueva. En el nombre de Jesús declaro que el poder de Dios transformará la mente de todo hijo de Dios, de todo aquel que lo aceptó en su corazón. En el nombre de Jesús, permite los padres ser nuevas criaturas, porque grande es tu poder y tu misericordia. Ahora en tu nombre, Jesús de Nazareno, bendigo esta congregación y declaro que el poder de Dios se va a mover, tocando el corazón de muchos, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, porque en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro la bendición, la liberación, la sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora pido que seas tú, Señor, extendiendo tu mano Sí, Padre Santo. y sanando todo enfermo,
levantando toda cautividad, libertándolos de dolencias, de maldiciones y de toda obra de las tinieblas. Porque grande es el Señor y poderoso para sanar, porque Él puede sanar su vida en este día. Él puede libertarlo. El que tiene problemas de salud, solo crea y levante su mano y espere su milagro, porque el Señor lo va a sanar. Lo que les dije, que en esta congregación no habrán hijos enfermos, no hay ovejas enfermas, ni cojas ni ciegas, sino ovejas sanas, robustas, en el amor de Dios, en el nombre de Jesús. Desata fuego, Jesús de Nazareno, y estas almas sentirán la presencia de Dios y saben que el Señor los sana, que el Señor los liberta, porque en tu nombre declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.